Ah, Hola a ya, ok. todos. Bueno, entonces comenzamos. Ya. Bienvenidos Ya. sean todos a este quinto encuentro de entrevistando a nuestros docentes, el proyecto En Nombres de Gigantes de Ciencia en tus Manos. Y hoy contamos con la grata presencia de nuestro doctor Luis Adrián Cardoso. Y bueno, para comenzar vamos a hacer una leída de su currículum, un currículum resumido, por supuesto, porque es muy amplia la trayectoria de nuestro queridísimo doctor. Entonces, comenzamos. Tiene un doctorado por la Universidad de Bremen. También cuenta con una maestría en educación, con una especialidad en desarrollo humano integral. También un diplomado en aprendizaje cooperativo, tecnología educacional universitaria por la Universidad Católica de Brasilia. También cuenta con un diplomado en organización y administración pedagógica del aula en educación superior y cuenta con un diplomado en evaluación por competencias de la FAUTAPO. Siguiente. Gracias. En cuanto a la experiencia profesional, por favor, la siguiente. En cuanto a la experiencia profesional, el licenciado ha trabajado, perdón, nuestro doctor, ha trabajado como psicólogo en Educare. También ha sido coordinador en la gestión 2017 del examen de grado de la carrera de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha trabajado como psicoeducador. También ha sido el director del Departamento de Psicología y Desarrollo Humano del Colegio American Psychology School, perdón. Y ha sido asesor para el programa de análisis y orientación de actitudes en la adolescencia. También ha sido asesor y facilitador del proyecto en los municipios de Patacamaya, Batalla, Chulumani y Coroico, estableciendo líneas de participación municipal de los jóvenes y adolescentes de los mencionados municipios, Instituto de Investigación y Desarrollo Municipal. Con este amplio currículum damos la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Luis Adrián Cardoso. Muchas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes, poder charlar un ratito. Muchos saludos. Janet, Joel y al hombre invisible, Ángel Vargas. Muchos saludos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues Eh, estoy aquí para ¿Mm? compartir, para charlar un ratito. Vamos. ¿Mm? ¿Qué quieren Sí, preguntar? O yo les pregunto si quieren. eh, No preguntan, yo les pregunto. sí, Y me gustaría empezar con una pregunta que me parece muy importante, que es ¿cómo decide usted estudiar psicología? ¿Cómo se decide dedicar a la psicología usted? Bueno, fueron varias ¿Mm? influencias, ¿verdad? Tu misma historia personal, tu misma historia de vida, las circunstancias te van generando preguntas, cuestionamientos, y siempre me llamó la atención el comportamiento humano, ¿no? Los diferentes ¿Mm? patrones de conducta, la variedad, la diversidad, la complejidad de personas que existen, porque el ser humano es extraordinariamente complejo. Imagínense, hay como 7.000 millones de seres humanos en la Tierra y cada uno de ellos, cada uno de nosotros es único e irrepetible. Entonces, a partir de ello podemos observar tantas situaciones que nos muestran al ser humano en su perspectiva más elevada, pero también nos muestran aspectos tan tristes y lamentables del ser humano. Entonces, desde muy joven me preguntaba estas cosas y a partir de ello conocí personas que fueron influyendo en mi vida, algunos profesores en el colegio que de pronto marcaron cierta vocación, cierta curiosidad por el conocimiento de la conducta y los procesos mentales. Y bueno, ya saliendo bachiller, vi en la Universidad Mayor de San Andrés un espacio para poder concretar estos sueños, para poder concretar este anhelo de formarme en la ciencia de la conducta, en la ciencia del comportamiento. Y bueno, pues ¿Mm? aquí estoy, han pasado 25 años de lo que les cuento y aquí estamos charlando. Wow, wow, qué genial. Jan, ¿quieres hacer la siguiente sí, pregunta? sí, sí. Claro, Da. claro. Indagando un poco más en esto, querido doctor, quisiera que nos cuente un poco de su experiencia en la UMSA, porque
usted es el primer docente que tenemos, al menos invitado en Ciencia en tus manos, que ha estudiado en la UMSA. Todos nuestros anteriores docentes han estudiado en universidades privadas. Entonces, si nos puede contar un poco de eso. Bueno, yo estoy muy agradecido por haber podido desarrollar mi carrera profesional en la Universidad Mayor de San Andrés. Es un espacio amplio, es un espacio distinto. En la UMSA tú estudias, si tú quieres estudiar, no es que van a estar detrás tuyo haciendo que te esfuerces y estudies, ¿no? Es una cuestión de vocación, es una cuestión de compromiso y disciplina. Tenemos ahí excelentes profesores que te muestran los espacios, que te muestran puertas, que te muestran posibilidades en las diferentes áreas del conocimiento en psicología. Ya dependerá de ti tu nivel de especialización, tu nivel de exploración de lo que significa la psicología, que es una ciencia tan amplia y compleja como les decía. Pero la ONSA para mí fue una experiencia fascinante, una experiencia muy interesante, y repito mi agradecimiento porque es mi alma mater la que me dio la oportunidad de formarme profesionalmente. ¿En dónde, Vic, cómo surge la oportunidad de hacer maestrías y de hacer doctorados? ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que yo me hacía, como les comentaba de inicio, preguntas acerca de la realidad, de la sociedad en que vivimos. Me cuestionaba mucho el tema de las contradicciones e injusticias sociales. Seguramente, bueno, esto era de cuando tenía 15 años, seguramente estaba en pleno proceso de ingreso a las operaciones formales, mi capacidad de entender y comprender la realidad estaba progresando, pero yo entendía y entiendo que la mejor respuesta para brindar mayores oportunidades y resolver los problemas que afligen a la humanidad es la educación. Entonces, como pueden observar, tanto mi maestría como mi doctorado está asociado al tema educativo. Y a partir de ello se buscaron espacios para poderme formar en lo que significa la educación. Pero al mismo tiempo, un aspecto que me motivó de muy pequeño ya fue la docencia, la enseñanza, el ser facilitador, el ser educador. Esto se inició cuando yo era catequista, porque yo era catequista cuando tenía 15 años. Pero era un catequista de lo más interesante y chistoso, ¿no? Porque estaba en mi edad de rebeldía, entonces me vestía ahí de forma extravagante, todo rebelde, y conocí a un hermano jesuita, Joaquín Salvado, apellida, una persona extraordinaria que se hizo mi amigo, y un día me encontró ahí por la iglesia San Calixto y me dijo, ven para acá, me vas a ayudar, vas a ser catequista, y a partir de ello empecé a trabajar con personas, con jóvenes, y bueno, pues fue una experiencia muy linda que de pronto marcó esa vocación también por lo que es la enseñanza, porque la enseñanza era algo que me apasiona. Pienso que a partir de esa posibilidad de compartir y orientar a jóvenes, puedes ser parte de su vida, puedes proyectar sus vidas, puedes ayudarles a aprovechar al máximo y tomar buenas decisiones en cada paso, en cada espacio que les toca vivir. La educación, el ser educador es una forma de proyectarte en la vida, ¿no? Porque como dice esa frase tan conocida de autor anónimo, el educador no sabe dónde termina su influencia. Pero bueno, básicamente fueron estos los aspectos, y en el CEPIES de la UNSA, que es una unidad de investigación y formación docente, fue donde vi las posibilidades, y naturalmente en esto también tiene mucha influencia el profesor Alex Gutiérrez, que justamente me presentó al CEPIES, me abrió ese espacio para que pueda irme especializando en lo que significa la educación superior. Genial. eh, Doctor, entonces, un poquito también con eso, muy interesante lo que nos decía y me lleva a preguntarle, ¿cómo logra usted relacionar, o sea, sobrellevar esta relación entre psicología y lo que es su religión? Porque tenemos entendido que usted es cristiano, ¿verdad? Bueno, yo creo, amo al Señor.
¿Me entienden? Para mí, Jesucristo es mi vida, es el camino, es la verdad y la vida. Yo soy psicólogo de profesión, me he formado en la ciencia de la psicología, creo en la psicología científica y no encuentro ninguna contradicción entre mi fe y mi profesión, entre mi rol profesional. Todo lo contrario, considero que mi fe me abre la perspectiva, me abre la posibilidad de no solamente entender al ser humano como un ser biopsicosocial, sino comprender su dimensión espiritual que es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes saben que actualmente la ciencia en general está en una crisis epistémica, hay una crisis del conocimiento, porque las diferentes disciplinas científicas se encuentran con problemáticas, con situaciones que no pueden resolver. Tenemos tanto conocimiento, tenemos tanta cultura, tenemos tanta ciencia, tenemos tanta tecnología, pero si vemos cómo está el mundo da pena. El hambre, la desnutrición, familias sin hogar, los servicios de salud deplorables, no solo aquí, sino en tantos países del mundo, nos muestra que la ciencia no es suficiente para resolver los problemas de la humanidad. Nos muestra que en realidad debemos buscar una comprensión integral del ser humano, como ser biopsicosocio y también espiritual. Entonces, particularmente no he encontrado ninguna discrepancia entre mi fe y mi profesión, todo lo contrario. Considero que mi fe me fortalece para ser responsable con mis tareas, para respetar profundamente la dignidad de todo ser humano, el cómo veo al ser humano, la visión que tengo del ser humano, porque no solamente lo veo como un ser biológico, como un elemento de conducta o procesos mentales, sino que lo veo en su trascendencia como también un ser espiritual. Wow. Doctor, partiendo desde el punto, ¿cuál ha habido alguna dificultad que haya tenido en algún momento de su carrera, así como psicólogo, en alguna institución o en algún momento que haya tenido que ver con esta situación, con la religión en específico? La verdad que ninguna, nunca he tenido algún tipo de dificultad por ello. Todo lo contrario, como les decía. Y hay esa creencia, ¿verdad? De cómo si eres psicólogo vas a creer en Dios. Yo no la entiendo porque me parece una mirada muy reduccionista de lo que significa la vida y la psicología como ciencia. Actualmente una perspectiva que está cobrando cada vez mayor vigencia es la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad justamente es el resultado de esa crisis epistémica en el constructo científico y la búsqueda de entender las diferentes realidades bajo una perspectiva transdisciplinaria que integra las diferentes disciplinas, que las atraviesa y va más allá de ellas. Una perspectiva que busca entender lo que es la verdad, porque la verdad está más allá del ojo científico. En una lógica objetiva, metodológica, de pronto vemos partes de la verdad, vemos verdades parcializadas, pero comprender la totalidad como constructo es algo mucho más complejo. Pero yo observo que la verdad, si no la encontramos en la ciencia, la encontramos ante nuestros ojos y nuestros sentidos, la encontramos en el amor que tienes en tu familia, la encuentras en esas flores preciosas que crecen en tu jardín o en el parque de la esquina, o en ese cielo celeste hermoso estrellado, o en esa lluvia, en ese rocío de la mañana, en ese aire fresco que respiras, en ese pajarito que te canta en las mañanas. Ahí hay una verdad impresionante, maravillosa, que nos habla de un orden, que nos habla de un equilibrio en el ecosistema, que nos habla de un patrón inteligente. Entonces, quien no quiera verlo, bueno, esa ya es otra historia, pero la verdad está reluciente más allá de los ojos limitados de la ciencia. Y bueno, la ciencia es el camino humano, es el camino racional a partir del cual estudiamos y comprendemos la realidad, y esto también es importante, ¿no? Pero hay que hacer lo posible para ver más allá. Por ejemplo, ¿qué sucede con la neurociencia? La neurociencia se configura en una aproximación a la comprensión del cerebro humano y sus funciones
a su estructura y funcionalidad, que no se fundamenta simplemente en lo que es la neurología o la neuroanatomía o la neurofisiología, sino que tiene una aproximación transdisciplinaria en la cual diferentes áreas del conocimiento, la física, la química, la educación, la pedagogía, se integran para entender esta complejidad que es el cerebro humano. Y ni siquiera bajo toda esta integración de diferentes disciplinas podemos entender lo que en realidad involucra el cerebro humano. Otro ejemplo interesante al respecto, la conciencia. Nosotros estamos conscientes de que estamos conversando, charlando, dialogando, pero ¿dónde está la conciencia? ¿En qué lugar de tu cerebro está la conciencia? Todavía eso no se encuentra, no se responde. No puedo decirte la conciencia está en la cuarta circunvolución parieto-occipital, o tu conciencia se encuentra en la región inferior del sistema límbico. No, la conciencia comprende al todo cerebral, el cerebro en su conjunto, ese proceso holístico y molar, ese proceso integrado, involucra esa trascendencia que es tu conciencia, lo cual es extraordinario. Y el resultado de esto requiere una aproximación transdisciplinaria para su adecuada comprensión. Y en esta lógica transdisciplinaria, en este paradigma transdisciplinario que va a ser hace un siglo atrás, el propio Jean Piaget plantea que necesitamos una perspectiva que integre las diferentes áreas del conocimiento y nos permita comprender al ser humano. Muchas gracias, muy interesante. También, volviendo un poquito tal vez al plano académico de su vida, ¿Ya? doctor, quisiera que me cuente un poco de su tesis de grado. ¿Cuál ha sido el tema y por qué lo ha elegido? Bueno, yo he hecho varias tesis de grado, ¿no? Primero hice la tesis de licenciatura, que fue una experiencia muy importante. Trató acerca de las características del liderazgo en grupos de niños y adolescentes que viven en la calle. Entonces fue un espacio en el que se desarrolló una investigación de carácter naturalista que involucró el de alguna manera hacerte parte en la convivencia en ciertos espacios con estos grupos de chicos, aprender su dinámica y su cultura, conocer sus patrones de liderazgo, la ley del más fuerte. Y bueno, básicamente fue una investigación interesante que está en la biblioteca y a partir de la cual se generaron conocimientos sobre cuáles son los patrones que tienen, los patrones de conducta, las actitudes que manejan los chicos que emergen como líderes en estos grupos marginados, excluidos de la sociedad por diferentes motivos. Y bueno, pues luego hice un continuum de investigaciones acerca de lo que es el estrés, pero el estrés específicamente en educación, no en los estudiantes, sino el estrés en los profesores, porque en nuestra sociedad, en nuestro país particularmente, el profesor se encuentra en una situación social de mucha desventaja, no solo en el plano económico, sino también por el trato que le brinda el contexto social, el gobierno, el Estado. Nos estaba contando un poquito de las investigaciones que había hecho. Estaba contándonos acerca de las investigaciones del estrés. No sé si podría continuar contándonos al respecto. Claro, fueron un continuum de investigaciones, primero para lo que fue mi trabajo de maestría y luego para lo que es el doctorado. En la maestría se sentaron las bases para lo que comprendió esta investigación, primero identificando la presencia de manifestaciones psicosociales y somáticas de estrés en el profesorado, y luego ya en el plano doctoral también identificando estas manifestaciones, pero ya diversificando lo que significa profesores de contexto rural, profesores de área urbana, colegios privados, colegios públicos, profesores de nivel primario, profesores de nivel secundario, y también se identificaron los generadores de estrés en estos contextos humanos, en los profesores, y a partir de ello se desarrolló un instrumento, se validó un instrumento a nivel de su constructo que justamente tiene como propósito evaluar, identificar cuáles son los generadores de estrés en un contexto educativo.
Wow. ¿Cuáles han sido los resultados me da un poquito de curiosidad, lo siento, Jan. Me da un poquito de curiosidad eso o sea, ¿cuáles han sido los resultados de su tesis de doctorado? Bueno, los resultados son muy amplios, Ujú, están enfocados en diferentes aspectos y dimensiones, pero, por ejemplo, un dato interesante es que la Junta de Padres de Familia, que debiera tener, o su propósito de formación fue que generar un espacio de padres que apoye las tareas educativas y potencialice el proceso educativo, se ha convertido en un elemento de carácter político que amedrenta, que muchas veces coerciona, que presiona a los profesores, particularmente, lógicamente, en colegios fiscales, en colegios públicos, y se convierte en un factor de altísimo nivel de estrés, ¿no? Porque hasta el trabajo del profesor está mediado por la aprobación o desaprobación de la Junta de Padres de Familia. Si los padres de familia no están de acuerdo con el desempeño del profesor o no están de acuerdo porque haya reprobado o haya puesto tal calificación, lo presionan, lo ponen en riesgo, van a las distritales y es un tema complicado. Hasta los directores, lo que he podido observar, el propio director de la escuela prefiere apoyar a los padres de familia que apoyar a sus propios profesores, justamente por el poder político que ejerce esta entidad. Ahora, al mismo tiempo, observamos que el padre de familia, que de pronto es un excelente, ¿qué les digo?, antropólogo, cuestiona la pedagogía para la enseñanza de la matemática. ¿Me entienden? Por darles un ejemplo, lo que pasa. Y ese profesor se encuentra en una situación que es difícil. Ahora depende ujú. mucho. La problemática en relación al estrés del profesor de colegios públicos o privados es distinta, o también la de los profesores en colegios rurales, en escuelas rurales. En los colegios públicos, el tema laboral es un factor importante, el tema de ingresos, porque los contratos que tienen estos profesores son contratos sin ningún tipo de seguro social. En la mayoría de los colegios públicos hay algunos colegios de mayor prestancia económica, de mayor prestancia social, que brindan ese abrigo a sus profesores, a su planta docente, pero en la mayoría de los colegios privados encontramos a profesores que están desprotegidos de lo que es un seguro social, que deben trabajar un montón de horas extras porque están en función de un contrato anual, y si no cumplen con estas horas extras, de pronto ya no se les renueva el contrato. Ellos tienen familias a las cuales también tienen que responder. La investigación que realicé me permitió ver no solamente aspectos cuantitativos a partir de los instrumentos, sino también factores cualitativos sobre la vivencia del profesor. Por ejemplo, esa profesora que está abnegadamente trabajando y educando a los niños, pero al mismo tiempo se da cuenta que está descuidando a sus propios hijos, que el tiempo no le alcanza porque debe presentar los programas, debe presentar las planificaciones, debe revisar los trabajos, debe atender a 25, 30 niños por cada curso con el cual trabaja, y trabaja en el turno de la mañana, en el turno de la tarde. Es una tarea compleja. Y algo que marca también de forma importante es la falta de respeto para con el profesor. Es impresionante. Ujú. Recuerdo hace unos años atrás, no sé si en el anterior gobierno, los profesores estaban en huelga y lo que hicieron fue convocar a las juntas de padres. ¿Y qué decía el padre de familia en la puerta del colegio? Estaba ahí la junta, y un padre de familia con un palo, y en la punta del palo había un clavo. Decía: a ver si no vienen a trabajar, a ver si no trabajan estos profesores, se van a ver con nosotros. ¿Cómo puedes amenazar con un palo a la persona que educa a tus guaguas, que educa a tus hijos? Esa es una irracionalidad impresionante, pero es la vivencia que tiene el profesor, esa presión que tiene que aguantar y soportar. Ustedes saben que Ujú. Finlandia es un país que ha logrado un estándar educativo extraordinario. En menos de 50 años ha revolucionado su sistema educativo de forma impresionante, y de ser una economía agrícola ha pasado a ser una economía
fundamentada en la innovación, en la tecnología y en el conocimiento. ¿Cómo se dio este cambio? A partir del trabajar en la educación. Cuando al decano de la Facultad de Ciencias de la Educación en Finlandia le preguntan cuál es el secreto de la educación en su país, de la calidad educativa en su país, este profesor, este profesional, este decano le dice el respeto a los profesores. Otro ejemplo, ustedes saben que en Japón tienen emperador y todos se inclinan cuando ven al emperador. Ingenieros, arquitectos, médicos, todos se inclinan cuando ven al emperador, excepto los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores son formadores de emperadores. ¿Entienden? El profesor trabaja con lo más precioso que es el ser humano. Trabaja con su talento, con sus potencialidades y capacidades. Y no solo se trata de brindarle conocimiento, sino que también el profesor tiene que trabajar con la formación del ser, el ser humano, ese ser complejo, ese ser integral, ese ser que debe tener sólidos fundamentos axiológicos, valores, principios que orienten su vida, esos faros de luz que guíen sus decisiones, que guíen sus pasos, más allá de la tormenta, más allá de las circunstancias, más allá de las supuestas oportunidades. Ese faro, esos valores que orientan su vida, también son parte de la tarea del educador. Doctor, siguiendo esta lógica que me parece muy, muy interesante, muy buena, me gustaría saber cuál considera que es el papel del psicólogo para ayudar a los profesores para que, digamos, esto ocurra, ¿verdad? Que se valorice un poco más su profesión. Bueno, el psicólogo tiene un rol muy importante. El psicólogo es un profesional en la salud mental. Y la salud mental es un concepto que involucra tanto al individuo como a la comunidad. Entonces, el profesor en escuela es un observador primario que va a ir catalizando diferentes dinámicas emocionales, va a ir identificando diferentes situaciones de riesgo, va a ir identificando diferentes oportunidades y potencialidades para, a partir de su ciencia, mejorar las posibilidades, mejorar las perspectivas y ayudar a construir un mañana. El profesor necesita apoyo, necesita ser escuchado, necesita ser orientado, necesita aprender a manejar diferentes recursos de afrontamiento, recursos de contención, recursos para responder y adaptarse a esas circunstancias. Pero ante todo, el psicólogo tiene la posibilidad de trabajar en el valor y el respeto hacia los profesores. Wow. Perdón, yo quiero como conclusión. Sí. Entonces, podríamos decir que el papel del psicólogo en cuanto a los profesores vendría a ser la contención emocional, la capacitación, digamos, de quizá de medios para enseñar mejor, etcétera, y también y también el aportar a la sociedad para que ésta también valore un poco más esta profesión. Por supuesto, la afirmación y la valoración vocacional, valorar la vocación del profesor. ¿Entienden? Es algo muy importante, el respeto al profesor, el amor al profesor. Nuestra circunstancia social a mí me motiva a plantearles ello porque conozco esta realidad, he trabajado más de 10 años con profesores, conozco sus vivencias, ellos han compartido conmigo sus experiencias. Imagínense, el estrés es un tema que te impacta de diferentes maneras. El estrés crónico puede desencadenar en un burnout y un burnout involucra despersonalización, involucra la pérdida de realización personal, involucra una diversidad de manifestaciones. El profesor cuando está en aula y transmite al estudiante, cuando comparte, cuando enseña, no solamente está transmitiendo contenidos curriculares, está transmitiendo actitudes de vida, está transmitiendo una manera de entender y comprender la vida, está transmitiendo un trato, ¿entienden? Entonces, si no tenemos al profesor con el suficiente apoyo, si no lo tenemos al profesor bien afirmado, naturalmente que las consecuencias también llegan a niños y adolescentes.
hasta el trabajo del profesor está mediado por la aprobación o desaprobación de la Junta de Padres de Familia. Si los padres de familia no están de acuerdo con el desempeño del profesor o no están de acuerdo porque haya reprobado o haya puesto tal calificación, lo presionan, lo ponen en riesgo, van a las distritales y es un tema complicado. Hasta los directores, lo que he podido observar, el propio director de la escuela prefiere apoyar a los padres de familia que apoyar a sus propios profesores, justamente por el poder político que ejerce esta entidad. Ahora, al mismo tiempo, observamos que el padre de familia, que de pronto es un excelente, ¿qué les digo?, antropólogo, cuestiona la pedagogía para la enseñanza de la matemática. ¿Me entienden? Por darles un ejemplo, lo que pasa. Y ese profesor se encuentra en una situación que es difícil. Ahora, depende mucho. La problemática en relación al estrés del profesor de colegios públicos o privados es distinta, o también la de los profesores en colegios rurales, en escuelas rurales. En los colegios públicos, el tema laboral es un factor importante, el tema de ingresos, porque los contratos que tienen estos profesores son contratos sin ningún tipo de seguro social. En la mayoría de los colegios públicos, hay algunos colegios de mayor prestancia económica, de mayor prestancia social, que brindan ese abrigo a sus profesores, a su planta docente, pero en la mayoría de los colegios privados encontramos a profesores que están desprotegidos de lo que es un seguro social, que deben trabajar un montón de horas extras porque están en función de un contrato anual, y si no cumplen con estas horas extras, de pronto ya no se les renueva el contrato. Ellos tienen familias a las cuales también tienen que responder. La investigación que realicé me permitió ver no solamente aspectos cuantitativos a partir de los instrumentos, sino también factores cualitativos sobre la vivencia del profesor. Por ejemplo, esa profesora que está abnegadamente trabajando y educando a los niños, pero al mismo tiempo se da cuenta que está descuidando a sus propios hijos, que el tiempo no le alcanza porque debe presentar los programas, debe presentar las planificaciones, debe revisar los trabajos, debe atender a 25, 30 niños por cada curso con el cual trabaja, y trabaja en el turno de la mañana, en el turno de la tarde. Es una tarea compleja. Y algo que marca también de forma importante es la falta de respeto para con el profesor. Es impresionante. Recuerdo hace unos años atrás, no sé si en el anterior gobierno, los profesores estaban en huelga y lo que hicieron fue convocar a las juntas de padres. ¿Y qué decía el padre de familia en la puerta del colegio? Estaba ahí la junta, y un padre de familia con un palo, y en la punta del palo había un clavo. Decía, a ver si no vienen a trabajar, a ver si no trabajan estos profesores, se van a ver con nosotros. ¿Cómo puedes amenazar con un palo a la persona que educa a tus guaguas, que educa a tus hijos? Esa es una irracionalidad impresionante, pero es la vivencia que tiene el profesor, esa presión que tiene que aguantar y soportar. Ustedes saben que Finlandia es un país que ha logrado un estándar educativo extraordinario. En menos de 50 años ha revolucionado su sistema educativo de forma impresionante, y de ser una economía agrícola ha pasado a ser una economía fundamentada en la innovación, en la tecnología y en el conocimiento. ¿Cómo se dio este cambio? A partir del trabajar en la educación. Cuando al decano de la Facultad de Ciencias de la Educación en Finlandia le preguntan cuál es el secreto de la educación en su país, de la calidad educativa en su país, este profesor, este profesional, este decano le dice: el respeto a los profesores. Otro ejemplo, ustedes saben que en Japón tienen emperador y todos se inclinan cuando ven al emperador. Ingenieros, arquitectos, médicos, todos se inclinan cuando ven al emperador, excepto los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores son formadores de emperadores. ¿Entienden? El profesor trabaja con lo más precioso que es el ser humano, trabaja con su talento, con sus potencialidades y capacidades. Y no solo se trata de brindarle conocimiento, sino que también el profesor tiene que trabajar con la formación del ser,
el ser humano, ese ser complejo, ese ser integral, ese ser que debe tener sólidos fundamentos axiológicos, valores, principios que orienten su vida, esos faros de luz que guíen sus decisiones, que guíen sus pasos, más allá de la tormenta, más allá de las circunstancias, más allá de las supuestas oportunidades. Ese faro, esos valores que orientan su vida, también son parte de la tarea del educador. Wow. Doctor, siguiendo esta lógica que me parece muy, muy interesante, muy buena, me gustaría saber cuál considera que es el papel del psicólogo para ayudar a los profesores para que, digamos, esto ocurra, ¿verdad? Que se valorice un poco más su profesión. Bueno, el psicólogo tiene un rol muy importante. El psicólogo es un profesional en la salud mental. Y la salud mental es un concepto que involucra tanto al individuo como a la comunidad. Entonces, el profesor en escuela es un observador primario que va a ir catalizando diferentes dinámicas emocionales, va a ir identificando diferentes situaciones de riesgo, va a ir identificando diferentes oportunidades y potencialidades para, a partir de su ciencia, mejorar las posibilidades, mejorar las perspectivas y ayudar a construir un mañana. El profesor necesita apoyo, necesita ser escuchado, necesita ser orientado, necesita aprender a manejar diferentes recursos de afrontamiento, recursos de contención, recursos para responder y adaptarse a esas circunstancias. Pero ante todo, el psicólogo tiene la posibilidad de trabajar en el valor y el respeto hacia los profesores. Wow. Entonces, perdón, yo quiero como conclusión. Sí. Entonces, podríamos decir que el papel del psicólogo en cuanto a los profesores vendría a ser la contención emocional, la capacitación, digamos, de quizá de medios para enseñar mejor, etcétera, y también y también el aportar a la sociedad para que ésta también valore un poco más esta profesión. Por supuesto, la afirmación y la valoración vocacional, valorar la vocación del profesor. ¿Entienden? Es algo muy importante, el respeto al profesor, el amor al profesor. Ujú. Nuestra Muchas circunstancia social a mí me motiva a plantearles ello porque conozco esta realidad, he trabajado más de 10 años con profesores, conozco sus vivencias, ellos han compartido conmigo sus experiencias. Imagínense, el estrés es un tema que te impacta de diferentes maneras. El estrés crónico puede desencadenar en un burnout y un burnout involucra despersonalización, involucra la pérdida de realización personal, involucra una diversidad de manifestaciones. El profesor cuando está en aula y transmite al estudiante, cuando comparte, cuando enseña, no solamente está transmitiendo contenidos curriculares, está transmitiendo actitudes de vida, está transmitiendo una manera de entender y comprender la vida, está transmitiendo un trato, ¿entienden? Entonces, si no tenemos al profesor con el suficiente apoyo, si no lo tenemos al profesor bien afirmado, naturalmente que las consecuencias también llegan a niños y adolescentes. Doctor, y quería preguntarle, ¿hace cuánto tiempo ha hecho su doctorado? Terminé el doctorado hace 2 años, el 2018, defendí mi Wow. tesis. Pero para terminar, una conclusión más que me pareció muy interesante de la investigación es que en nuestro medio hay una beligerancia relacional entre los actores educativos. ¿Qué significa esto? Lo lógico y natural es que profesores, padres de familia y estudiantes trabajen en equipo, hacia un mismo destino, hacia un mismo propósito, con metas claras, con objetivos compartidos. Pero en nuestro medio tenemos profesores, estudiantes y padres de familia confrontados por diferentes razones, con motivo y sin motivo, cada uno jalando para su lado. De esta manera no se avanza. Nuestro sistema educativo es el que queda postergado. Nos estaba contando acerca, eso, lo último de
sobre la tesis doctoral, un resultado más nos quería decir. No, lo ha dicho ya, lo podemos tener. Ah, Y ya, ya, acerca de ya. la beligerancia relacional entre los actores educativos. En vez de Mm, trabajar en ya. conjunto hacia una meta común, tenemos profesores, padres de familia, autoridades, estudiantes que se encuentran muchas veces confrontados, Ujú. como recientemente se ha observado, ¿no? Y esto no favorece el desarrollo de la calidad de la educación boliviana. Ya. También algo que me gustaría preguntarle es ya partiendo desde esa lógica de los docentes, ¿no? Han sido los docentes o los profesores que han marcado, que han marcado su persona? O sea, ¿cuáles son a los que admira, a los que recuerda con más cariño? Bueno, recuerdo a muchos profesores, ¿no? Recuerdo a Ujú. mi profesora de kinder, la profesora Marta, que era una señora muy amable y aparte muy simpática, ¿no? Muy gentil. Recuerdo a un profesor de música, Pedro, se llamaba el profesor Pedro en el colegio, también muy amable, nos quería enseñar a tocar el acordeón. Y después en la universidad recuerdo a muchos profesores, ¿no? Con gran cariño y agradecimiento Ujú. porque me han compartido su conocimiento con tanta generosidad, con tanto amor. Y bueno, son los profesores que me han formado. Está el profesor Alex Gutiérrez, está el profesor Jorge Domic, está la doctora Hurtado, está el doctor Calderón papá, por supuesto, el doctor, eh, Wow. claro, él fue el director de carrera cuando yo ingresé a estudiar psicología, siempre muy amable y gentil. Está la doctora Maris, son tantos nombres, ¿no? El doctor Taboada también fue mi profesor. Eh, ¿En qué la, materia? la profesora Gina Pérez. Bueno, tendría que Eh, mencionarlos a todos, pero con todos ellos está mi agradecimiento y mi cariño. Wow. Doctor, entonces, un poquito también en esto, ¿por qué se animó a ejercer la docencia? ¿De cómo es eso? Bueno, ya les estaba comentando, pues yo empecé a trabajar ahí con jóvenes, bueno, no eran eran de mi edad, ya cuando tenía 15 años, cuando estaba de catequista. Pero creo que la Ya. influencia fue desde antes, porque mi mamá es profesora. Ella Ujú. ya está jubilada, era profesora de kinder, y cuando era niño me llevaba a su curso y yo la pasaba muy bien. Tal vez seguramente ella se puso alguna semilla. Y bueno, luego en la universidad, ya en la carrera de psicología, tuve la posibilidad de postular para ser auxiliar. Me fue bien y 3 años fui auxiliar de docencia. De ahí fui auxiliar también de investigación en el IEB, en el Instituto de Estudios Bolivianos. Y todo ello naturalmente ha ido formando esa vocación, esa motivación para trabajar con personas, para ser parte de sus vidas, para ayudarles a construir sus sueños, sus metas, para orientarles en el camino, pero bajo una lógica en la cual como ser humano buscas transmitir lo bueno, pero también a discernir lo malo, lo que no es correcto. Yo pienso que podemos aprender de todas las personas, aprovechando lo bueno y separando lo malo, ¿no? Aprendiendo a discernir lo que me conviene de lo que no me conviene. Wow. Doctor, también me parece importante hablar de los estudiantes, partiendo de la lógica de los docentes también. ¿Mm? ¿Qué virtudes usted ha visto en sus estudiantes? Muchas. Como les decía, cada persona es única, pero la virtud también se presenta de muchas maneras. Los dones y los talentos son diversos. Hay Mm. estudiantes que tienen profundos valores, profundos principios, que se proyectan y promueven en sus compañeros. Hay estudiantes que tienen alta disciplina para concretar sus metas, para presentar sus trabajos, para hacer sus investigaciones. Hay estudiantes que tienen una profunda vocación de servicio, un profundo sentido de compromiso social, de brindar, de formarse profesionalmente para de esta forma brindar un servicio de calidad
hay muchas virtudes, pero creo que la virtud más importante en la formación del profesional en psicología es el respeto por la dignidad del ser humano, es el respeto por toda vida, es la capacidad para ver al ser humano más allá de su circunstancia, más allá de una situación o posición social, económica o política, ver al ser humano como persona y ser empático con ese ser humano y aprovechar el conocimiento que te da la psicología para ayudar a que esa persona se desarrolle, supere esas barreras, supere esas situaciones que lo lastiman y pueda potenciar todas sus posibilidades y pueda alcanzar todo su potencial, está mejor dicho de esa manera. Gracias, Wow. doctor. Y eso, también me gustaría preguntarle, ¿cómo usted incluye o relaciona la psicología en su vida y en su familia? Bueno, la psicología en mi familia, la psicología es mi profesión. Yo he estudiado para ser psicólogo, como podría ser un ingeniero, podría ser un arqueólogo o antropólogo. Es mi profesión. Entonces yo en mi casa soy esposo, soy padre de familia, soy hijo porque tengo la dicha, la bendición de vivir con mamá. Mamá vive en la casa. Entonces mis roles son esos, ¿no? Ahora, la psicología me permite, ¿qué? Me permite entender tal vez ciertas situaciones. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia me permite comprender los estados emocionales de mis niños o de mi mamá, me permite de pronto buscar, ver mecanismos para ayudar a que estén más tranquilos, generar espacios para jugar con los chicos, aprovechar la importancia de lo lúdico para desestresarlos, para que rían, ¿entienden? Pero más allá, la psicología hay que verla como una profesión. No puedes vivir como con la etiqueta de psicólogo, psicólogo en todas partes. No, yo soy Adrián Cardoso, primero y luego psicólogo. Es mi profesión. Ujú. Wow. Separar la vida personal de la vida profesional. Ujú. Estoy de acuerdo con ese punto, porque muchas veces a veces se confunden los roles de psicólogo y vas diagnosticando a la gente mientras caminas, ¿no? Entonces, Sí, entonces sí, he creo escuchado que muchas, he visto muchas ujú, situaciones de esas, sí. Pero eso no me sí. parece adecuado, porque el ser Ujú, humano no puedes ponerle una etiqueta así nomás. El ser humano involucra una historia, involucra circunstancias, involucra tantas situaciones que para conocerlo es realmente complejo, es difícil, ¿verdad? Alguien ujú. dijo, puedo ver una jirafa y puedo decir conozco las jirafas. Puedo ver un león y puedo decir conozco los leones, pero cuando ves un ser humano ni siquiera puedes decir conozco a este ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa tentación de emitir criterios diagnósticos sin la adecuada fuente de información, sin la adecuada evaluación. Mm. Lick, una característica que he visto en usted, lo siento, Jan, me da curiosidad, una característica que he visto de usted y conversábamos era esto de defender los ideales. O sea, ¿qué tan importantes son los ideales en nuestra formación como psicólogos? Y qué tan importante también distinguir qué tan importantes son los ideales para usted. Si no tienes ideales, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu camino? ¿Por donde te Mm, lleve la fuerza del viento? ¿Por donde te lleven las olas del mar? Pasará el tiempo, se pasará la vida y no habremos llegado a ninguna parte. Nuestros mm, ideales nos marcan un norte, son una brújula, son el timón del barco y debemos cuidarlos, valorarlos y defenderlos. Yo respeto a todas las personas, valoro y respeto la dignidad de todo ser humano, pero eso no significa que respete sus ideas, porque las ideas están para discutirse también, están para ujú. dialogarse, están para confrontarse. Estoy totalmente de acuerdo con eso también. Sí, Sí. sí. Ya no sé si quieres hacer alguna pregunta. Claro, perdón, estaba razonando lo último que me pareció muy Ujú. bueno. Em,
No tienes una pregunta tú. Dale, dale. No, les iba preguntando, no, quería darte un espacio. Ya, como estamos hablando de los ideales, ¿cuáles son sus ideales, Rick? Doctor, ¿cuáles son sus ideales? Una, una sociedad donde todo niño tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse con calidad de vida, que tenga un sistema de salud de primer nivel, que tenga un sistema educativo que reconozca sus talentos, que identifique sus potencialidades, sus inteligencias y que le dé las posibilidades para que pueda desarrollar estas capacidades. Mi ideal es como psicólogo, particularmente, lo siguiente, escuchen esto. En la vida muchos nacemos con estrellas o muchos nacemos estrellados, ¿verdad? Como Sí, psicólogo, nuestro ideal ha de ser ayudar a aquellas personas que nacieron estrelladas a que puedan construir sus propias estrellas. Wow, ¿Me dejo súper entender? interesante. Sí, 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 sí. Entonces, el ideal está puesto en el otro, está puesto en tu sociedad, ¿entienden? Ujú. Los ideales involucran un proyecto integral, un proyecto social, pero al mismo tiempo, para alcanzar esos ideales, tu aporte es trabajar también contigo mismo para ser un instrumento dentro de todo ese engranaje que nos ayude a acercarnos a esos ideales. Ya. ujú. Doctor, ¿Cómo? me Ah, dale, parece, dale, ya, gracias. dale. Doctor, me parece que lo que nos dice es muy interesante y me parece también que es un punto de vista personal, ¿verdad? Y en cuanto a esto, le quería preguntar, pensé que usted nos iba a responder tipo de soy capitalista o algo así, entonces me gustaría que nos aclare eso. Usted, ¿qué ideales eh, famosos, por así decirlo, o Políticos. conocidos, políticos, ¿Qué sí? lógica política manejo? Ujú, ¿Inclinación política? ujú, Sí. Bueno, yo parto de que la política es el arte de guiar al pueblo, ¿no? Pero hay una terrible carencia de políticos reales. Tenemos mucha gente que se dedica a la política como medio de enriquecimiento, de sobrevivencia o de trabajo, y esa no es la idea. En el mundo hemos tenido extraordinarios políticos que han sabido levantar a sus sociedades, levantar a sus países y devolver esa dignidad y calidad de vida a su pueblo. La política es servir al pueblo, no es hacerse servir por el pueblo. Entonces, si me preguntas cuál es mi perspectiva en política o mi identidad política, es en la lógica de la que te estoy planteando, ¿no? ujú. Wow. Ahora, si me preguntas por quién voy a votar, no te voy a decir, ¿ya? Porque desde niño No, sé que el voto es tampoco. secreto. Bueno, Ajá. De niño votaba. Ya. Sí, no, no íbamos por ese lado. No sé si Jane iba por ese lado. No, yo Sí, me refería a una postura, o sea, o capitalista, socialista, algo así, algo mm, más amplio. ya. Eh, algo que me ha llamado la atención de esto de los ideales es cómo, cómo usted defiende y cómo cree que deberíamos defender los ideales que tenemos. con el amor, con el ejemplo, hablando cuando tienes que hablar, planteando lo que tú piensas, compartiendo lo que tú piensas, no callarte ante una situación que te parece injusta, incorrecta, Mm, muchas veces yendo contra corriente, porque de pronto es necesario que pienses y digas cosas que no son agradables para muchos, porque no es, mm, bueno, tampoco es tu tarea estar bien con todos, ¿no? No eres, como dicen, no eres cadenita de oro para que todos te quieran, mm, pero lo importante es ser fiel contigo mismo, ¿no? Ser fiel contigo mismo, ser fiel con tus ideales, con tus valores, con tus principios. wow. Ya creo que llegando a la parte final de lo que es nuestra entrevista, no sé si tú quieres hacerle la pregunta de las mejores esperanzas, Jan.
¿O prefieres que lo haga yo? Hazle tú y luego yo le hago la de el futuro preferido. Yes. Ya. Eh, Lick, doctor, me gustaría que nos diga cuáles son sus mejores esperanzas, tanto para sus estudiantes, para los maestros y tanto para la psicología en nuestro país. ¿Cuáles son sus mejores esperanzas? Una psicología boliviana responsable por la salud mental de la comunidad, proactiva para brindar respuestas, para atender diferentes problemáticas que están afectando nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, una psicología preventiva, una psicología profiláctica, en la perspectiva de identificar factores de riesgo que puedan amenazar la salud emocional, la salud mental de nuestros niños y jóvenes, como actualmente lo vemos a través de los medios, y que lamentablemente falta voces para reclamar, falta voces para mostrar, falta voces para proteger a nuestros niños y jóvenes de todas estas influencias. Yo aspiro a una psicología que esté al lado de la gente, una psicología comprometida con la calidad de vida, una psicología que llegue a los más necesitados, que llegue a los más vulnerables, porque actualmente acceder a un psicólogo también es un factor de recursos para poder acceder a estos servicios. No todas las escuelas, no todos los colegios tienen psicólogo. En los colegios públicos no tenemos a un profesional en psicología, lo cual debiera lógicamente darse, ¿no? Entonces, una psicología al servicio de la gente, pero ante todo, profesionales en psicología comprometidos con la vida, comprometidos con la dignidad del ser humano y que amen la vida, ¿me entienden? Que estén agradecidos con la vida. Profesionales en psicología que sean dichosos, agradecidos con la vida, que cada nuevo amanecer lo vean como una nueva oportunidad, que tienen la oportunidad de atender a un paciente, a una persona, a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano, vean la oportunidad de mejorar esa vida, de ayudar a esa persona a ser feliz, de ayudar a esa persona a ser agradecida con sus posibilidades, con sus oportunidades, de ayudar a entender el sentido, el propósito de su vida. Ese psicólogo sencillo, ese psicólogo humilde, ese psicólogo que respeta al ser humano, más allá de sus circunstancias sociales, económicas o políticas. Ese es el ideal para los estudiantes. Muchas gracias, Lick. Sí, Doctor. creo que no quiero preguntar porque me parece un excelente final para la entrevista. Sí, tal vez le gustaría darnos algún último mensaje para los que nos van a ver en el video. No, pues lo que yo quiero es felicitarlos por su iniciativa. Esta actividad y muchas otras que están realizando son excelentes, están marcando diferencia. De pronto veo una generación de estudiantes de psicología que está en avanzada, que no se limita a lo que aprende en la universidad y está buscando nuevas oportunidades, nuevos proyectos para llegar a la gente y cumplir esta labor y esta tarea preciosa que están haciendo. Muchas gracias, Muchísimas gracias. muchas gracias Joel y Sí. Ángel por acompañarnos y ayudarnos. Sí, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, doctor, de verdad, por su tiempo, por sus palabras. Y nada, eternamente agradecidos, doctor. Encantado. Janet, Joel, Ángel, les mando abrazos, cariños, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Saludos para sus familias. Nos vemos pronto. Igualmente, Hasta luego, doctor. doctor, que tengas Hasta luego, doctor. un buen fin de Gracias. Tenga una semana. buena noche.